Ahora sí, abrimos entonces nuestras Biblias. Primera de Corintios capítulo 12, como dijo nuestro hermano Anthony. Vamos a considerar desde el versículo 12 al 27. Vamos a dar lectura al pasaje. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Rogamos de tu asistencia, de que tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy también, llevándonos a toda la verdad, Señor. Queremos ver a Cristo en este pasaje, queremos darte gloria y honra, y te ruego, Señor, que hables por medio de tu siervo inútil, Señor. Que hoy sea un día de salvación para aquellos que no te conocen también. Y edifica tú a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como decía en pantalla, el título de este sermón es una pregunta, y la pregunta es: ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Y pensaba, lo mismo mencionaba hoy en la mañana en Regina, pensaba en cómo introducir este sermón, y se me venía a la mente en cuántos hermanos, no solamente de Regina, sino aquí de Roca, cuántos hermanos usan anteojos. ¿Cuántos de los hermanos acá hoy presentes usan anteojos? Pero a varios. Imagínense ustedes que usan anteojos que no tuviesen oreja. ¿Dónde apoyarían esos anteojos? ¿Quién los sostendría? Sería difícil. ¿Se han puesto a pensar? No, lo hacen automáticamente, ¿verdad? ¿Y si no estuviese la nariz? ¿Dónde apoyarían esos lentes? Sin orejas, sin nariz. Algunos tenemos por demás. Tenemos dónde apoyar. Pero si no estuviese, ¿qué sería de nuestros ojos? No podrían ver, ¿no? Ahora, vamos a suponer que esos miembros no están en el cuerpo. No tenemos las orejas, no tenemos la nariz, y nuestros ojos necesitan ver. La solución ya está. La tecnología avanzó. Lentes de contacto. ¡Tac! Listo, lentes de contacto. Pero si no tuviese la mano, ¿cómo me los pondría? Y si mi mano no tuviese dedos, creo que estaría necesitando ayuda el ojo, no solamente el ojo. No estaríamos escuchando, no tendríamos olfato, no podríamos palpar. Y quizá da un poco de risa, pero es un ejemplo que no sé si hace justicia a lo que está mencionando el texto. El apóstol Pablo les explica a los hermanos en Corintios y les da esta introducción y les explica y habla del cuerpo humano y habla de la necesidad de los miembros. Entonces, me gustaría poder desarrollar este sermón en 3 puntos donde podamos responder a la pregunta inicial de qué significa ser miembro de una iglesia. Entonces, en primer lugar, me gustaría ver la unión. Una unión, un solo cuerpo en Cristo. Y en segundo lugar, la diversidad. Muchos miembros y distintas funciones. Y en tercer lugar, unidad. Un mismo cuidado y un mismo sentir. Y esa es la idea del pasaje y poder desglosarlo allí.
La unión, observen el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también la iglesia. No, así también Cristo, dice el pasaje. Observen que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Corinto que todos los creyentes de todos los tiempos, desde toda la eternidad, nacidos de nuevo, obviamente verdaderos creyentes, pertenecen al cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia universal, está hablando de los salvos de todas las épocas. Pertenecen al cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y utiliza la figura del cuerpo humano para hacer una declaración de mucho peso. Observen el versículo, lo dice allí. Declara que todos aquellos que se han arrepentido realmente de sus pecados, que han puesto su confianza en Cristo, que se han arrepentido de haber pecado contra Dios y haber depositado la confianza en la obra redentora de Cristo, pertenecen ahora al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que le está dando la base para luego dar la explicación de lo que es ser un miembro. El apóstol Pablo pone los cimientos en el principio para que justamente ellos puedan comprender, y también hoy nosotros, que necesitamos estar unidos al cuerpo universal de Cristo para ser miembros de una iglesia. Observen que el texto no nos habla de una simple comparación, y esto también es bueno entenderlo. No está diciendo que la iglesia funciona como un cuerpo, está diciendo que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Afirma justamente que Cristo tiene un cuerpo espiritual. A ver, nosotros sabemos que Cristo se hizo hombre, tomó un cuerpo, habitó entre nosotros, se hizo carne, como dice Juan capítulo 1. Pero Él está glorificado, tiene un cuerpo glorificado, está en los cielos intercediendo hoy por nosotros. Pero el cuerpo visible aquí en la tierra es los salvos de todos los tiempos. Esa es la iglesia universal. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y observen, esta unión no es una unión superficial. No es algo que vos y yo decidimos un día, me voy a afiliar al partido tal o me voy a afiliar a tal club. No, es una unión que va más allá de nosotros. Es desde la eternidad. Esta unión, como decía, no es superficial, no es un acuerdo como si fuera una organización. Es una obra divina. Se trata de la salvación. Se trata de aquellos que han sido salvos, regenerados, nacidos de nuevo, lo que forman el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo se lo menciona aquí a la iglesia en Corinto. Observen el siguiente versículo, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de donde sean. Así es, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu y hemos nacido de nuevo. Y de eso se trata la iglesia universal de Dios. Dios ha salvado y salva a todas las personas que han de creer en Él. Y como decía, por eso es que no es una unión cualquiera. Es una obra divina, es una obra redentora de Dios. Por un mismo espíritu, porque así como el cuerpo es uno, pero también porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay muchos espíritus santos, hay un solo Espíritu Santo. Y el bautismo que nombra acá en el texto, fuimos todos bautizados en un cuerpo, podemos compararlo con el bautismo de agua. Fuimos aquellos que hemos sido salvos, fuimos sumergidos en el Espíritu Santo y renacidos. Esa es la idea, una comparación, ¿no? Somos nacidos de nuevo para formar parte del cuerpo de Cristo. Un solo espíritu. No importa tu procedencia, no importa de dónde venga. De hecho, acá podemos mirarnos entre nosotros, diferencia de edades, de culturas, de costumbres, judíos o griegos, no importa. Somos todos bautizados por un mismo espíritu. Tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Espíritu Santo. Y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, dice el versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y
observen que, pasando a nuestro segundo punto, es donde comienza a ver la diversidad. Empezamos a ver que hay diversidad de miembros dentro de ese cuerpo. Pablo establece la unión en los versículos 12 y 13 al cuerpo universal de Cristo y resalta ahora la diversidad dentro del cuerpo. Cada miembro tiene su función, pero todas necesarias. Todas, absolutamente todas. Observen lo que dice Romanos capítulo 12. Acompáñenme, por favor, está cerquita. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahí está la diversidad. Todos formamos el cuerpo de Cristo, pero también somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos. Y ahí está la diversidad de la que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Corintios. Observen también que la iglesia local, porque recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, no le está escribiendo a la iglesia universal, le está escribiendo a una iglesia en particular. Por lo tanto, el cuerpo universal de Cristo es visible en la iglesia local. Nosotros, nacidos de nuevo, reunidos hoy aquí, somos la iglesia local que evidencia el cuerpo de Cristo. Y esa es la idea del texto también. Es en el contexto de la iglesia local donde vamos a observar el cuerpo de Cristo en funcionamiento, donde la diversidad es necesaria. Necesitamos que sea así. Y esto no es poco, no solamente que es necesaria, sino que observen lo que dice más adelante en nuestro texto, volviendo al pasaje de Corintios, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como nosotros quisimos, como Él quiso, como Él quiso. Por eso decimos que la iglesia local es establecida por Dios y conforme a su voluntad. Él nos puso en el lugar que Él cree que es mejor para dar crecimiento al cuerpo, para dar crecimiento a su pueblo. Y esto debería humillarnos. La verdad que debería llevarnos a los pies de Cristo, humillarnos y darnos paz. Porque ¿quién mejor que Dios sabe cómo formar su cuerpo? Ni vos ni yo somos capaces de hacerlo mejor. Confiamos y obviamente, claro, debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Debemos hacerlo. Pero nadie mejor que Dios va a hacer la iglesia. Él pone a los miembros conforme a su voluntad. Y es lo que el apóstol Pablo le está tratando de explicar a las personas allí. Y también hoy a nosotros, obvio. Por eso ninguno de nosotros podemos decir que no nos necesitamos. Como dice ahí en los versículos anteriores. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuésemos pastores, si todos fuésemos diáconos, si todos fuésemos maestros, ¿qué sería de la iglesia? No funcionaría de forma correcta. La diversidad es necesaria. Y lo bueno de dentro de la diversidad en una iglesia sana es que es establecida por Dios, no por ocurrencias nuestras. Como dije, no olvidemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia local. Lo que estaba pasando allí es que algunos presumían tener ciertos dones y eso generaba una altivez de tener cierto don que otro no y viceversa. Y eso no estaba siendo saludable para la iglesia allí. Entonces, ¿de qué debamos a jactarnos nosotros? No hay nada de bueno en eso. Ni siquiera es nuestro, es un don de Dios, dado por Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 13 habla del amor, que es el hilo conductor de todos estos dones. Si no hay amor, de nada sirve. Y el ejemplo glorioso de amor es Cristo, obvio. Está allí en el pasaje. Pero Pablo
anteriormente, si observan el capítulo, hace una especie de sándwich. Dones, explicación del cuerpo, cómo funciona, dones, pero procuren amarse. Entonces, ¿es necesaria la diversidad? Claro que sí. Necesitamos los unos de los otros. Hoy en Regina ponía un ejemplo de nuestra querida hermana Isabela, que está con el Señor, 93 años, y seguía viajando a Regina y se congregaba y estaba sentada allí delante, leía su Biblia todo el tiempo. Y uno decía, pero ya está grande quizás, ¿no? ¿Cómo va a seguir viajando? Es un ejemplo. Es un simple ejemplo, ¿no? Ibas a verla a su casa y tenía su Biblia abierta en Salmos y ella siempre leía. ¿Vamos a menospreciarla porque es grande? ¿Porque a nuestros ojos era mayor? Es tan necesaria y era tan necesaria en el cuerpo como vos, como yo, como todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que formamos el cuerpo universal y que somos parte de la iglesia local. Evidenciamos la iglesia, evidenciamos vida como iglesia local. Los dones espirituales son los que nos permiten vivir como un organismo vivo, dando a conocer a Cristo, siendo parte de su cuerpo. ¿Te pusiste a pensar cuál es tu don? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Identificás cuál es tu don? El don nadie, decía, no, don nadie, no, tampoco es eso. Pero ¿qué don? ¿Cuáles son nuestros dones? No nos olvidemos. Recordemos lo que dice el pasaje. Yo mencionaba también hoy, y también quiero compartírselos, que esto debe hacernos repensar en qué es ser cristianos. ¿En qué significa ser cristianos? Dios me salvó de la ira venidera, de su propia ira, me sentó en lugares celestiales, me dio buenas obras para que ande en ellas y ya está. ¿Y listo? Me quedo y voy los domingos a las reuniones y los miércoles al grupo de oración y discipulado y ya. No, no termina ahí. Me parece que debemos replantearnos, si primeramente lo hago en mi caso, ¿para qué me salvó Dios? Bueno, para formar parte de su pueblo también, para servirle. Me ha dado dones para ministrar a los demás y a ustedes también, no tengo duda. Si han sido salvos, si han nacido de nuevo, Dios quiere formar a su pueblo. Y vamos a evidenciar vida. ¿Qué vamos a predicarle a las personas? Vamos a predicarle el Evangelio y vamos a mostrar vida como iglesia cuando estemos funcionando como iglesia, siendo un organismo vivo, poniendo en práctica nuestros dones, mostrando que nos necesitamos mutuamente y que nos amamos mutuamente, que lloramos con el que llora, que nos gozamos con el que se goza, con el que recibe honra, como dice el pasaje también. Entonces esto debe replantearnos en nosotros mismos y hacernos pensar en cómo estoy viviendo como hijo de Dios, cómo estoy viviendo en base al llamado que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Estoy siendo un miembro activo en nuestra iglesia? Sabemos que aquí en General Roca aún no hay membresía establecida, pero por la gracia de Dios comenzamos este mes estudiando un nuevo tema que es la membresía bíblica, habiendo finalizado el mes anterior con todo lo que tiene que ver evangelismo y discipulado. Y nuestro pastor nos está enseñando sobre este tema y apuntamos a ser una iglesia local que crezca saludablemente, que muestre vida, que muestre a Cristo, porque eso es la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es. Por eso debemos vivir en unidad, pasando a nuestro tercer punto. Observen el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y voy a poner un ejemplo que no di hoy en la mañana, pero cuando estaba en Junín, provincia de Buenos Aires, me tocaba trabajar con una persona que había tenido un accidente laboral, cortando leña, se había cortado el dedo gordo del pie y perdió estabilidad en su cuerpo. Encima era una persona grandota, alta. Era dificultoso para él eso. Perdió el dedo gordo del pie. Capaz que no te das cuenta, ahora está ahí en tu zapato, no te das cuenta, pero que se te encarne la uña nomás, no sé. Nunca me pasó, pero dice que es feo. Pero imagínate, esta persona perdió su dedo. Todo su cuerpo inestable. Parece innecesario, ¿no? El dedo chiquitito del pie, andá descalzo y te golpea.
Date un martillazo en la uña del dedo, de la mano. Decime si no te vas a dar cuenta que ahí está el dedo, ¿no? Son necesarios, somos y nos necesitamos mutuamente. Debemos vivir en unidad. Y esto es lo que quiero resaltar ahora. Observemos el versículo 23 al 25, miren. Desde el 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Y cuál es el propósito de esto? Lo que dice el versículo 25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, para que no haya división en el cuerpo, hermanos. ¿Qué sería de la iglesia local si no tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, así como lo tuvo Cristo? ¿Qué sería de nosotros como iglesia? ¿Qué estaríamos mostrando también? ¿Cómo estamos evangelizando si no estamos en unión? El propósito principal de esta porción es justamente hacerle ver que no hay ningún tipo de división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado entre sí. Y una frase de un autor decía lo siguiente: Dios ha diseñado el cuerpo de tal manera que el honor se reparte y el dolor se comparte. ¿Estamos funcionando en unidad? Hoy hay varios ausentes. Yo quisiera saber si vamos a accionar con eso. Decir, hermano, ¿qué te pasó el domingo que no estuviste? Un simple mensaje. No de chismoso, de querer ayudarle. Nos extraña no verlo un domingo aquí con nosotros. ¿Cómo nos cuidamos mutuamente? ¿Cómo nos estamos tratando entre sí? ¿Como lo hacía la iglesia en Corinto o vamos a mostrar amor los unos por los otros? Queremos crecer, queremos que el cuerpo sea saludable. Pretendemos que así sea. Accionemos, pongamos en práctica nuestros dones. Funcionemos como unidad. Aquí está la verdadera unidad bíblica, que no se trata de uniformidad forzada. No se trata de porque yo me llevo bien con tal o cual, entonces paso tiempo con ellos y ya. Con mi hermano, que también me es difícil de tratar, con él también tengo que estar. Con mi hermana, que quizás es difícil de tratar, con ella también. Debemos procurar la unidad en Cristo. Tiene que ser un amor mutuo y en dependencia funcional, porque dependemos los unos de los otros para funcionar como cuerpo. Pero esta unidad no se da porque nosotros queremos. Hay algo supremo que nos une, que es el Evangelio, que es la sangre de Cristo. Es Cristo quien une nuestras vidas como miembros y nos forma parte de su cuerpo. Entonces, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Bueno, es haber nacido de nuevo, como dijimos en primer lugar. Es indispensable haber nacido de nuevo, haberte arrepentido de tus pecados, para que formemos parte de la Iglesia Universal de Cristo, confiando en la obra salvífica de Cristo en la cruz, no por nuestros méritos, claro, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, entonces, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Bueno, es formar parte del cuerpo visible. No existe un creyente, un nacido de nuevo, que haya nacido de nuevo y esté solo en su casa. No existe tal cosa. Eso no es cristianismo bíblico, no corresponde. Debemos procurar una iglesia local, debemos hacerlo, porque si formamos parte del cuerpo universal de Cristo, debemos formar parte del cuerpo visible de Cristo. Eso es lo correcto. Es en la iglesia local donde está la diversidad de los miembros. Es en la iglesia local donde se ponen en práctica los dones. Es en la iglesia local la que debe funcionar en amor, en humildad. Y esta diversidad que mencionamos es intencional y es diseñada por Dios. Entonces, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Bueno, es vivir también en unidad. Y como estudiamos el domingo pasado, perseverando. Perseverando. Y siendo preservados por Dios también. Claro. Como hicieron las personas en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42,
que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La idea es que nos edifiquemos mutuamente, gozándonos y sufriendo juntos, como corresponde, mientras peregrinamos, porque nuestra esperanza está en los cielos. La unidad es la evidencia de vida en el cuerpo. Cuando participemos de los sacramentos, como iglesia, vamos a permanecer y perseverar en la doctrina de los apóstoles, como iglesia local. Debemos vivir en unidad. Entonces, aplicándolo un poco a nuestras vidas, y como dije al principio, yo creo que esta enseñanza en general debe llevarnos a considerar lo que significa ser cristiano. Nuevamente, pensá en tu corazón ahí. No es mi ánimo acusarlos o acusarme, simplemente es tener presente lo que realmente dice la palabra de Dios con respecto a su iglesia. No solamente se trata de haber sido salvos de la ira de Dios, debemos formar parte del cuerpo, debemos vivir activamente como iglesia local. Pero esto también y principalmente debe llevarnos a analizar nuestra comunión con Dios. Porque si mi comunión con Dios, si mi tiempo de lectura, si mi tiempo de oración no es el adecuado, no estoy en comunión con Dios, ¿cómo voy a pretender vivir como iglesia? Porque separado de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir como iglesia si estamos separados de Cristo? Si no tenemos comunión con Dios, si no oramos a menudo, si no leemos la Biblia, si no meditamos en las Escrituras. ¿Será por eso que quizás no estamos funcionando como deberíamos? Puede ser una de las preguntas. ¿Será por eso que no estoy sirviendo como tendría que servir? Siendo utilizado por Dios, aceptando el lugar donde Dios me puso porque Él lo hace soberanamente, Él pone los miembros como Él quiere. Fuimos salvos para vivir en comunidad. Fuimos salvos para eso. No solamente que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no solamente que, como dije al principio, nos sentó en lugares celestiales, y suena re lindo, es re lindo, yo puedo amar a mi hermano que está lejos, pero al que está cerca, ¿cuándo voy a poner en práctica eso? Ahí es lo difícil. Los buenos se ven en la cancha, decía alguno, ¿no? Entonces ahí es. Y ¿saben qué? Parece desesperanzador todo esto, ¿no? Pero no, al contrario, ya tenemos todo, ya sabemos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la palabra de Dios. Tenemos todo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también, déjame decirte algo, que si estas cosas no son evidentes en tu vida, en tu diario vivir, puede que no hayas nacido de nuevo. Si no anhelás formar parte del cuerpo de Cristo, si no anhelás congregarte, si en tu corazón no te importa lo que le sucede al de al lado, o bien hay pecado en tu corazón del cual debes arrepentirte, o debes pedirle perdón a tu hermano y acudir al Señor, arrepentirte de tus pecados, amar a tus hermanos, o bien es una evidencia de que no has nacido de nuevo, de que no formas parte del cuerpo universal de Cristo. Por lo tanto, no vas a amar y no vas a procurar la iglesia local. No te va a interesar la iglesia local, porque ese deseo no está en tu corazón, porque no has nacido de nuevo. Entonces, nuevamente te invito a que si esto sucede en tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón al Señor, que acudas a Él. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que esto nos lleve a reconsiderarnos a nosotros mismos y ver dónde está puesta nuestra fe. Y que de esta forma, iniciando este nuevo mes, con este estudio, podamos considerar qué significa ser miembro de una iglesia. Somos parte del cuerpo universal de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos. Debemos vivir en comunión, en unidad, a pesar de la diversidad y aceptarla porque es Dios quien la diseñó. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por el tiempo que nos has dado hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por tu plan soberano
de formar a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nadie mejor que tú cuidas de tu pueblo, Señor. Y gracias, Padre, porque también confiamos en que tu voluntad es la santidad de tus hijos, Señor. Ayúdanos a caminar en las buenas obras de tal forma de que podamos ser una iglesia que evidencie vida y que muestre a Cristo, y que las personas al pasar por aquí, al charlar con nosotros, vean reflejado a Cristo y puedan ver el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Que como iglesia podamos honrarte, que como iglesia podamos darte la honra que tú mereces, Señor. Y gracias, porque todo es por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. En su nombre oramos. Amén. Amén.